¿cierto? Utilizo el punto seguido y no la coma porque el punto es el que me permite que, cada vez que termino una que, utilizo un qué. Una idea. Una idea, y esa idea se transforma aquí. Hay dos cosas, entonces hay una cosa que se llama, hay otra cosa que se llama ¿cuál es la diferencia entre las dos? Que una tiene sentido completo y la otra no. Eso, que esta carece de un elemento. La mayor parte de los elementos que carecen es del verbo, ¿cierto? Y no tiene sentido como tal. En cambio, la oración es una línea que está conformada siempre por tres elementos como mínimo, en donde tiene sentido eso, porque pues los elementos pueden estar implícitos o explícitos dentro de la misma como tal. Entonces la estructura de la oración es que debe tener ¿qué? Sujeto, verbo y complemento. Eso, ¿cierto? Y le da sentido acá. Entonces por eso es que yo utilizo un punto y no una coma, porque la coma vamos a ver para qué se utiliza más adelante, pero vamos a hacer un ejercicio de eso. Entonces en el primero, se llenó el bus, nadie llegó tarde. Acuérdese que pues es del punto, entonces vamos a mirar dónde se utiliza el punto y cómo es que vamos a acomodar los puntos, ¿cierto? Entonces, ¿a dónde utilizaría el punto y qué acomodaría de esa oración? Entonces vamos a colocar acá numeritos. Diez ejemplitos. Entonces, el primer ejemplo. ¿Qué quito, qué elimino y cómo la acomodo? De la primera oración yo lo colocaría como se llenó el bus, coma, nadie llegó tarde. Listo. Coma. Sí, señor. En la segunda dice, la prueba fue demasiado difícil, coma, todos reprobaron. Antes de hacer el ejercicio, ¿para qué se utiliza una coma? Separar ideas que tengan Separar el mismo ideas. contexto. ¿Para separar qué? Ideas. Ideas y no qué. Oraciones. Bien. Y si yo acomodo esto así, un punto ahí y ¿qué haría mal? No, pero se generaría como una separación, pues, como del contexto. Se llenó el bus, punto, nadie llegó tarde. ¿Está bien? Sí, profe. Así, de esa manera lo escribí bien, sí, pero lo puedo acomodar de la manera que ustedes están diciendo. Sí, ¿por qué? Pues porque es que aquí hay unos puntos en donde hay algo que viene y aquí hay otros puntos en donde yo le doy la utilización de ese punto o de esa coma según Contexto. el contexto que leemos. Bien, en este caso, acuérdese que vamos a utilizar solo puntos. Si está separado, entonces este ejercicio solo es de puntos. Bien, ahorita vamos a ver un ejercicio en donde pues tendríamos que empezar a utilizar puntos, comas, puntos seguidos, o sea, para mirar sí, pero en este caso solo el punto como tal, asumiendo que el contexto me va a permitir colocar los puntos.
¿Listo? Entonces, ejemplo, ¿para qué se usa eso? Entonces, después de cada punto debe ir, ¿qué? Una mayúscula. Mayúscula. Listo. Que todas las palabras, sustantivos propios deben ir con mayúscula. ¿Y qué es un sustantivo propio? Los nombres, como por ejemplo, todos los que estén ahí, no es que Camilo, Karen, Angie, todos empiezan con porque son propios como tal. La segunda, la prueba fue demasiado difícil, todos reprobaron. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿dónde iría el punto? Pues ahí donde ella dijo que ya era la coma, porque ahí hacemos la pausa y me quedó mal la T, ¿eh? Y pues ahí sería la T mayúscula. Aquí a ver, ¿dónde iría el punto? ¿Qué es la vida? Y ahí el problema. Ahí ¿En qué es la vida? admiración. ¿Qué es la vida? Aquí. Ahí. Listo. Entonces, eso es una cosita que no debemos cometer. El signo de interrogación tiene su propio punto y no podemos colocar otro punto porque está ahí. Este punto prácticamente es el que va a separar la idea como tal. Entonces, no debemos utilizar un punto cuando terminemos o cuando estemos con los signos de interrogación. Retomar con mayúscula. ¿Cómo? Retomar con mayúscula. Eso, entonces lo acomodo. Bien. ¿Qué significa? ¿Y por qué no lo escribí? Es una exclamación. Escribí así. ¿Por No, qué debería ir así? Como está escrito ahí el lugar. Ah, Ya. porque este es de Lugar. y este. Ese es de De haber. De haber, sí. Ah, ¿de qué? De encontrar. Y este. De exclamación. Ah, excelente. Ay, profe, pero yo pensé que se escribían todos ahorita vamos a ver todo ese montón de palabras que nosotros utilizamos para nosotros, así como los hombres, que son los zapatos, y para todos lados los mismos zapatos. Entonces, para todas las oraciones colocamos la misma, porque se escucha igual, entonces lo utilizamos de esa manera. No vamos a mirar la diferencia entre esos, y también hay palabras que se escuchan o se escriben igual, pero el acento es diferente porque depende del tiempo como tal. Listo, la 4. El lago estaba tranquilo, caía la noche. El lago estaba tranquilo, 3 puntos, caía la noche. El 5. Junto empezó el eclipse. Termina en eclipse Sí. y dejamos de cenar. ¿Listo? Ahí es donde usted dice, Virgen Santísima, ahí es donde yo voy a darle sentido a la coma, al punto, y dependiendo de esta oración, pues es abierta, porque ahí es donde es la importancia también de los signos de puntuación. Podría ser llora, punto, se siente abatido, coma, nadie lo comprende. ¿Y esto qué sería? La coma iría antes de nadie, ¿sí? Sí, perdón. El llora es un verbo que está en imperativo.
Excelente. Aquí ponemos así. Pero lo puedo acomodar de otra manera, profe. Ahí no había un punto. Llora, se siente vacío, punto. Nadie lo comprende. Ah, o sea que también lo puedo acomodar así, seguido. ¿Quedó mal? ¿Quedó bien? No, porque usted le da sentido a esto con ese signo que estoy colocando. Y no es que siempre deba ser como una acción, sí, porque también lo puedo colocar como un sustantivo propio. Se puede llamar de esa manera. Y el papá era de ambiente y le puso ese nombre y lo acomodo, pues. Pero es como para que de una u otra manera uno dice, profe, pero pues sí, lo estamos tratando de dar acá, pero como dice el compañero al inicio, dependiendo del contexto en donde, cuando usted empiece como a escribir, dependiendo de ese contexto, es que yo voy a empezar a utilizar ese conjunto de signos para la elaboración. Esto es como para acordarnos de cómo es que va de esta manera, ¿cierto? No dejes de comer bien, mañana saldremos de gira, o cómo sería. No dejes de comer bien. Después de bien se podría poner punto y coma, ¿o no? Sí, Sabiendo pero que sería de esta manera. No dejes de comer bien y la separamos. Pero pues después de eso iría como más acciones y más oraciones como tal. Y vamos a ver dónde es que se utiliza el punto y coma y la vamos a ver la diferencia en este. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues sería así. Llegaron todos, la cena empezó, hubo comentarios. Ahí es donde empiezo a utilizar dos cosas diferentes. La coma y el punto. Llegaron todos, punto. La cena empezó, coma. Hubo comentarios. Llegaron todos, la cena empezó, hubo comentarios. Los alumnos protestaron, el maestro se disgustó, el director consiguió los intereses de todos. Ahí iría, los alumnos protestaron, coma. El maestro se disgustó, coma. El director consistió en los intereses de todos, punto. Ajá. Asistí a la ceremonia, noté rostros enfadados. No, así está bien. En la ceremonia, coma, noté rostros enfadados. Sí. Este es el contexto que me daba como tal la oración. Pero, profe, ¿me quedó mal acomodado allá atrás? No, porque es que la vuelta es que usted le da sentido a la oración. ¿Listo? Pues en este caso, pues era utilizar los puntos. ¿Y qué se hizo? Entonces se buscó ejemplos de manera directa en donde estuviera el punto, pero en ese contexto como tal. Aquí, la que nosotros utilizamos bastante, la coma. ¿Para qué se utiliza? Entonces, para evitar confusiones, que fue las que utilizamos atrás como tal, con el llora, para obedece a órdenes como tal. Entonces, cuando nombran a alguien, entonces como llamar la atención de eso que estoy diciendo para suplir el verbo, se llama coma elíptica, como por ejemplo, los jóvenes deben escribir el módulo, los niños en su cuaderno. Esta coma es esa coma elíptica que me están diciendo acá, que nosotros la utilizamos, pero no sabemos cómo se llamaba y de manera intuitiva la utilizamos y decíamos que era eso. ¿Qué está haciendo esta coma, muchachos? Dice, los jóvenes deben escribir en el módulo, los niños en el cuaderno.
Eso mismo. Sustituye escribir en el módulo. Pues los niños, los jóvenes deben escribir en el módulo. Para no repetir, los niños deben escribir en su cuaderno. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que está quitando? Escribir como tal esto. Bien. Para indicar una pausa breve en la lectura, que es la que siempre utilizamos, en donde pues nosotros empezamos a leer y hasta donde el lector tiene esos pulmones grandes y entonces llegó hasta ahí, entonces dice, no, pero es que esa era la idea que yo quería tener. Entonces nosotros debemos empezar cuando completamos el texto, empezamos a leerlo y empezamos a mirar dónde debería ir una pausa y esa coma en esa pausa en donde yo voy a colocarla, qué sentido me le da al texto como tal, y pues debo fijarme de que no le dé un sentido diferente a lo que yo quiero plantear en esa oración que estoy construyendo y a su vez pues ese párrafo y esa idea central que estoy defendiendo. Antes y después de cada palabra empleada para llamar a dirigirse a alguien, como por ejemplo maestros, cumplan toda la programación en donde pues estoy llamando la atención de los maestros como tal, para separar una misma clase, una misma categoría de palabras como tal. Entonces solicité el lapicero, papel, borradores. ¿Qué significa? Pues que separó las palabras o las categorías de esas tres cosas que serían como una categoría general que sería como papelería, para separar palabras elementos intercalados de carácter incidental que suprimidos no alteran el sentido de la oración. Entonces el policía, según los testigos, abusó de su autoridad. Y seguimos que pues acá y pues las conjunciones adversativas. En las conjunciones adversativas, como pero, más, aunque, cuando, debo empezar a utilizar sin embargo y todas esas palabritas de adición, ¿cierto? Esos conectores que empiezo a utilizar, entonces siempre nos van a decir que utilicemos una coma después de que las escribamos para separarlas y que no me alteren la oración o la idea que voy a darle al lector. Y ahora sí, aquí tenemos el de las comitas. Fácil, esta sí es fácil porque ustedes utilizamos más comas que puntos. ¿Dónde iría la primera? Andando en el tiempo. Andando en el tiempo. La segunda. No insistió más. La tercera. Llegué. Nadie me esperaba. La cuarta. Hermano. Está llamando la atención. Presta atención. Salieron exentos. Ahí hay otra cosa antes de, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las dos cosas que faltan ahí? Salieron exentos. 2 puntos. 2 puntos. ¿Quiénes? Pedro, Juan, Antonio, Rosa y Luis. y Luis. Quien calla otorga. ¿Quién? ¿Así? Sí. Quien calla, En calla. No, quien calla. Coma otorga. Quien calla, otorga. Aquí. Quien calla otorga.
La otra, la octava. Confundí las llaves, coma. Confundí las llaves, coma, no pude abrir la puerta. Eso, la otra. Iré contigo. En la 10, niños. Niños, coma, dejen de gritar. Y en la 11. Al declarar ante un juez, Coma, cayó en contradicciones. Sí, facilito. 5 ahí. Listo. El punto y coma. Entonces, para indicar una pausa mayor a la coma, pero mejor al punto. ¿Qué significa eso? Que la oración no ha terminado, profe, entonces no puedo colocar ese punto como tal, pero ya utilicé una coma antes, entonces, ¿qué voy a utilizar? Entonces, la vieja y confiable, el punto y coma. Acuérdense que no puedo terminar la oración, el punto y coma no termina la oración, sino que me va a separar una serie de palabras como tal. Entonces, ante las conjunciones adversativas, cuando son exentas, como el pero, el más, el sin embargo, dependiendo del contexto, porque también puedo empezar a utilizar comas y para separar oraciones de sentido próximo que forman un mismo periodo, como por ejemplo la luna es un satélite, la tierra es un planeta y seguimos como tal, para separar oraciones de un periodo en el que se haya usado la coma anterior. Entonces, ayer, examen de física, entonces no podría poner la coma ahí y no podría terminar como la oración, porque sigue. Hoy, el examen de esta coma está eliminando que hoy examen de química y mañana también examen de literatura. Entonces ahí. Listo, entonces ¿a dónde iría el punto y coma? O lo que ustedes digan que va ahí en la oración. Ganó más, punto y coma. Yo creería que sería ganó más ahora. Sin embargo, coma, gastó. Gano más ahora, punto y coma. Sin embargo, gasto menos. Bien. La otra. Llega temprano. Llega temprano, punto y coma. Levántate a las 6 de la mañana. Levántate a las 6 de la mañana. La tercera, por la mañana. Huevos tibios. Huevos tibios. Punto y coma, por la tarde. Coma, por la tarde. Huevos revueltos, punto y coma. Por la noche, huevos estrellados. ¿Qué significa esa coma? Y usted le da, por ejemplo, ahí como tal. Los lunes, punto y coma. Los lunes, punto y coma. No, los lunes cine, punto y coma, los martes teatro, punto y coma, los miércoles exposición. Los lunes, cine, punto y coma. Los martes, Pero eso no sería igual que el ejemplo anterior. Pues claro. Entonces, ¿cómo lo acomodaría? Yo soy. Sería los lunes, punto y coma, cine. Los lunes, los lunes, punto y coma. ¿Así? Los Sí. martes, punto y coma. Los lunes, coma, cine, punto y coma, los martes, coma, teatro, los miércoles, coma, Sí. Los lunes, coma, cine, punto y coma, los martes, coma, teatro, punto y coma, y así. Así. Sí. Los lunes, cine, punto y coma. Los martes, teatro, punto y coma. Los miércoles, exposición. Sí. Sí.
me hacen el favor y me dan el verbo de esa coma. Los lunes voy a cine, los martes voy a teatro, los miércoles voy a... Excelente. ¿Y estas? Por la mañana como huevos tibios, por la tarde como huevos revueltos, por la noche como... Esto le voy a entregar una aplicación que necesito para los niños más claros. Aquí hay dos acciones que dependiendo del contexto se le da como tal, ¿cierto? Puede ser de hacer, de preparar como tal, o también de, pues, de alimentarse y de comerse, ¿cierto? En la otra, pues sí de irse. Listo, la quinta. Saldremos temprano y regresaré pronto. Saldré temprano, regresaré pronto. Saldré temprano, punto y coma, regresaré pronto. Listo. La sexta. Tiene amplitud de conocimiento, punto y coma, pero no tiene... Luego del pero no iría una coma. Sí. Pero no tiene idea Acuérdese que de racismo. La séptima. Usa la crema en la mañana, y no iría punto y coma, la loción en la noche. ¿Así? Punto y coma. Usa la crema en la mañana, punto y coma. La loción en la noche. La octava. Escribí mucho, punto y coma. Practiqué demasiado, coma. No pude dormir. Bien. La novena. Tómate con punto y coma. ¿Así? tómate las medicinas, punto y coma, de seguro que te aliviarás. Más bien es tómate las medicinas. De seguro que te aliviarás. Así. Bien. Y la última. Ya está. Ya están las comas. Quien calla es olvidado, punto y Quien coma. calla es olvidado, punto y coma. Quien se abstiene es cogido por la palabra. Coma. Quien no avanza, retrocede. Quien se abstiene es adelantado, anticipado y aplastado. ¿Por qué esta coma va ahí y no un punto y coma? Porque está numerando. Porque está siguiendo la secuencia de Eso, porque está palabras. separando una serie de categorías. Bien, Freyman, gracias. Bien, entonces ahí están las que acomodamos. Los puntos suspensivos, ¿cuántos son? 3, no 4 ni 2, sino 3, es 3. ¿Listo? Entonces, para presentar una pausa inesperada por duda o inseguridad en un texto, entonces se acostumbra a usar solo 3 puntos, 3 como tal. Y se colocan los puntos suspensivos también, pues para reemplazar la palabra etcétera o infinito que va hasta... Como que los estudiantes vienen de Soledad, Barranquilla y vienen más municipios del Atlántico, entonces Soledad, Barranquilla y los que sean del Atlántico, pues ahí van más municipios, que no me sé otros, sino estos dos. Seguimos que al final de una oración incompleta como tal, entonces pues como tal pues dice la cena estuvo lista, pero ¿qué? O sea, pues está incompleta y no hay una interpretación que le pueda dar. Sí. Disculpe, una pregunta. En la oración que dice, los estudiantes vienen de Barranquilla, Soledad, para realizar los 3 puntos, ¿no tendríamos que escribir mínimo otra ciudad u otras 2? Me habían dicho una vez que... Otro municipio. Ciudad, sí, señor. Que solo tiene uno, pero no. Por eso le digo, no es que no... Ahí sí sería otro municipio, pero otros municipios del Atlántico. Vale.
Entonces, por eso les dije que pues iría a otro municipio, pero en ese momento pues me acordé de esos dos, Soledad Atlántico y bueno, otro y serían los puntos. Por eso está acá también. Ah, vale, vale, gracias. ¿Listo? Y para expresar el temor, duda o sorpresa. No sabía que iba a venir y como que lo interpreto de los libros que leemos como tal. Ahí, entonces es increíble, se burló de todos. ¿Dónde irían los 3 puntos? O sea, póngale contexto en donde yo voy a utilizar los 3 puntos suspensivos. Quedan al final. Al final, Es increíble, se es burló. increíble. O sea, no pueden creerlo que sé qué, Se que burló se de haya todo. burlado de todos. Bien. La otra, Las matemáticas, eso, las materias de primer semestre son física, matemáticas, física, matemáticas y siguen. Llegué temprano, pero los 3 puntos. Eso. No lo intentes. No lo intentes, coma, no tiene caso. Lo acomodamos de esta manera, ¿sí? Confía en él, aunque es mujeriego. B. 3 puntos suspensivos, creo que B. B. Creo que te conviene. Los invitados son 2 puntos. Juan, Andrés, Pablo y 3 puntos. sus amigos. Lucharás, coma. ¿Así? No. No, coma. Lucharás, coma. De nuevo. Y al final la muerte. Pero esa coma como que no queda. Tampoco, bueno. Aquí estamos. Profe, necesito el sentido a esta oración. Lo primero, para darle sentido a esta oración, ¿qué es? ¿Qué debo saber? Ah, eso, ¿cierto? Para darle sentido a esa oración, yo debo darle sentido a qué es esto. O si no, puedo hacer una mala interpretación de esa oración. ¿Y qué es eso? Profe, de nuevo es como hablar con propiedad, con mucha elocuencia, más o menos. Con convicción, ¿no? Sí, pero en ese caso cuando dice lucharás con de nuevo sería que eso es lo que usted me está dando relacionado a esa acción que va a hacer ese héroe como tal. Como a toda costa, ¿no? Como eso, como con valentía, con esa seguridad que usted me acaba de decir, ¿sí ve? Entonces, le estoy dando ese sentido. Entonces, Profe, los 3 puntos irían luego de al final. exactamente. Entonces, lucharás con de nuevo. Al final, pues, la muerte. Bien. La otra, entonces, esa es la misma que estamos utilizando. Las notas musicales son 2 puntos, do, re, mi, fa y puntos seguidos. Puntos suspensivos. Y la última. Juega. Sé lo que Es lo que se juega, ¿no? Ahí va puntos suspensivos, no me arrepiento. no me arrepiento. Po. Excelente, mire. Eso ya monstruo. Vea, los paréntesis es supremamente fácil. Se usan los paréntesis para separar las palabras o frases incidentales de carácter obligatorio. Como por ejemplo, Santa Marta, la Perla América, cuenta ya con muchos edificios de más de 10 pisos. ¿Esto qué es?
¿O de quién están hablando? De lugar de Santa Marta. Santa Marta, ¿cierto? Bien. Y las comillas, esta es también supremamente fácil, entonces para señalar las palabras de un título como tal. Entonces la Ilíada es atribuida a Homero. Entonces, la Ilíada es el libro que escribió Homero como tal. Las palabras que indica una cita o una frase que es una copia literal de un texto. Por eso es que cuando ustedes están elaborando sus investigaciones o sus investigaciones de grado, cuando le dicen a usted que si es una cita directa o si es una cita parafraseada. Esto es una cita directa. Cuando es una cita directa es que usted está copiando de manera literal lo que está diciendo el autor. Que si se pasa de más de 40 palabras, entonces la norma APA me dice que tengo que colocarla un espaciado o 0,5 más hacia la derecha y debo quitarle un punto, o sea, de la fuente, quitarle un punto y colocarle de la extensión no de más de 2, sino de 1, entonces, pero va entre comillas, y esta es lo que me dice el uso de las comillas, cuando es una palabra literal, una oración literal de cualquier persona. Entonces, Aristóteles dijo, el hombre es un animal político. ¿Listo? Para enfatizar una palabra con carácter irónico, ese irónico son cuando usted dice esa entre comillas. Entonces, ejemplo, la democracia le llevó al poder. Esa entre comillas es de manera irónica. Entonces, ejemplo, esa oración, ¿dónde la utilizaríamos nosotros? ¿En qué discurso? Para hablar de qué es país como tal. Donde hubo elecciones y nosotros no creemos que esa persona ganó, pero según es un país democrático y fueron los Venezuela. Bien, entonces uno dice, en esa ironía uno dice, la democracia lo llevó al poder, punto, que seguramente es un país democrático, entonces el poder pero pues vieron que manipularon, entonces de esa manera. Y para nombrar y separar palabras de otro idioma, como por ejemplo, pues, profe, pero es que esas palabras de una u otra manera nosotros las incluimos dentro de nuestro léxico, pero sí es que son palabras que no son de nuestro idioma como tal y son palabras extranjeras. Entonces, a mí me indican que debo, pues, señalarlas para indicarme que esa palabra es diferente o diferente al contexto que estamos haciendo. Aquí, entonces, vamos a utilizar tanto las comillas como los paréntesis. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La primera, el automóvil viene con muchas comodidades, costó demasiado. Costó demasiado entre paréntesis, profe. Esa es una característica del automóvil. Acuérdese, Barranquilla, la perla de América. Hidalgo nació en 1753, era entre paréntesis. Hidalgo, héroe nacional, entre paréntesis, nació en 1753. Hidalgo, héroe nacional, y nació así. Héroe nacional en paréntesis. Sí, así mismo lo dije. Así. No. Sí, porque es una característica. O sea, no, pero es de héroe hasta el año, profe. Todo. Sí, todo. Porque son de las características de la persona. Exacto. Lo que pasa es que, bueno,
paréntesis, héroe nacional, y ahí sí afuera nació en 1700. Sí, yo me inclino más por esa. Van Nació. así. Van así, ¿no? Acuérdense que aquí van o pueden ir comillas o pueden ir paréntesis. Sí, pero ahí en esa frase no creo que vayan comillas. No, No creo que sea sarcasmo. Y no está citando a nadie. Entonces, pues aquí está, la frase viene hablando de un sujeto que decide algo. ¿Quién fue? Un héroe nacional, entre paréntesis, nació en 1753. Listo, entonces dejamos esas dos y ahorita ustedes dicen, pues en rojo los que van por allá y en negro los que dicen que es completa, ¿no? Yo no creo que sea completo. Profe, ¿no sería Hidalgo héroe nacional? No, en héroe nacional, en paréntesis, ¿sí? Y aparte nació en 1753. Sí, yo también creo que es así. Yo también. Yo también. Listo, así. Sí, perfecto, muchachos. ¿Es una característica de quién? De Hidalgo. Bien. Listo, seguimos. Dante, poeta renacentista, fue Lo gran mismo que el anterior. Dante abre paréntesis, poeta renacentista cierra paréntesis, y aparte fue un gran literato y crítico social. Punto y visité la exposición muy concurrida del pintor Toledo. Muy concurrida entre paréntesis. Visité la exposición y entre paréntesis Bien. muy concurrida. Me acosté tarde como siempre por ver un programa de televisión. Como siempre entre paréntesis. Entre comillas, un error descubierto es una verdad ganada. Bien. Listo. Rubén Darío escribió azul. Azul en comillas. Basa su poder en la democracia que pregona. Punto. Entre comillas, democracia. Es la democracia. Bien. La República es la obra de Platón. La República, entre comillas. Bien. El pensamiento de Víctor Hugo, el mal es una falta de ortografía de Dios. ¿Se debe? Entre comillas, el mal es una falta de ortografía de Dios. Y hicieron una advertencia, no debe sostener tu demanda. Entre comillas, no debes sostener tu demanda. Y no le dan balín. También, mire, vea. Sí, pero a esta les... Este es una característica como tal del auto, no es que pues, más importante que el costó demasiado, y de ahí para abajo sí a todos quedó bien la posición de eso. Terminamos con acentuación, vamos y tomamos un descanso y iniciamos el texto argumentativo. Iniciamos el texto como tal, la construimos acá, hacemos ejemplos de cómo se construyen, de cómo pueden ir y después hacemos la prueba. ¿Listo? Entonces, esta es supremamente fácil, pues ya sabemos, ya nos acordamos de cómo es que debemos utilizar los signos. Ahora vamos a mirar cómo es que debemos colocar los acentos, ¿cierto? ¿Qué palabra lleva tilde, qué no? No, es que a mí me preguntaron si esta palabra es esdrújula grave. No me van a preguntar eso cuando esté escribiendo, pero sí debo saber dónde va la tilde de la palabra, porque pues nosotros escribimos sin esa cosita acá que es un poquito importante, ¿no? Entonces las palabras agudas, sí, son las que llevan tilde cuando pues acaban en vocal, en N o en S. Y
pues el acento se hace en la última sílaba, como por ejemplo cayó, salón o anís. Y cuando no, pues cuando no terminan en N, no ese como reloj, amor, pedal, no llevan tilde, pero son palabras agudas. Las palabras graves, pues, son las que llevan el acento en la penúltima sílaba y, pues, no llevan tilde cuando terminan en S o en S. Como, por ejemplo, azúcar, árbol y lápiz, pues, no termina en S, en N o en S y, por ende, pues, llevan tilde como tal. Y ahí se me fue una en de más. Y cuando terminan en vocal como caballo, casa y piedra. De resto, si no terminan en S o en vocal, todas llevan tilde como tal. Las esdrújulas, el acento recae en la antepenúltima sílaba como tal y todas las palabras esdrújulas llevan tilde, independientemente de cómo terminen, toditas llevan tilde, como película, régimen. Y las sobresdrújulas, pues recae su acento en la anterior a la antepenúltima sílaba y también toditas, pues deben llevar la tilde como tal. Perdón, yo hago una pregunta antes de que pase. Las sobresdrújulas siempre o tienden a ser de verbos de manera imperativa, ¿cierto? Sí, siempre, pues, porque alargan la palabra como tal, entonces siempre de esa manera los acomodan. Ok, vale, gracias. Y pues acá tenemos el ejemplo como tal. Vamos a ponerle la coma, el acento y a definir la palabra como tal, a clasificarla, ¿cierto? Entonces, compás. Compás. ¿Qué más? ¿Qué es? En paz. ¿Qué palabra es? Paz. Pero es de compás de Ah, no, yo la estoy... personas o compás de compás. Compás. Entonces usted dice que es compás. Entonces, como me dice que es compás, me dice que es una palabra ¿qué? Aguda. Aguda, ¿cierto? Y entonces termina en S, profe. Como termina en S, entonces lleva... Listo. Café. Pues ya la tiene. Entonces, ¿qué palabra es? Aguda. La clasificación aguda. Colibrí. 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 Aguda. ¿Lleva tilde? Sí. En la primera I no. En la última I. La última. Colibrí. ¿Qué me decía? Así, listo. Clímax. 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 Ah, tilde en la primera I porque termina en... ¿Y qué palabra es? Según el acento. Sobresdrújula. Sobresdrújula. Clasifiquémosla. 2 sílabas. ¿Esto qué sería? ¿El acento en la qué? Esa no sería grave. En la penúltima. Entonces sería grave. Hábil. Hábil, tilde en la A. Hábil. Y entonces sería una palabra. Sobresdrújula. Grave. Sobresdrújula. Paramos. Acuérdese que la sobresdrújula es la antepenúltima. Entonces, antepenúltima, penúltima y última. Y la de aquí sería la anterior a la antepenúltima, que sería sobresdrújula. Esta solo tiene 2. Entonces está en la antepenúltima y sería, en la penúltima y sería grave como tal.
Mecánico. Mecánico, una palabra grave. Mecánico. Esa sí sería esdrújula, ¿sí? Profe, Mire, esa sí sería esdrújula. claro, esdrújula porque mire, la separo. Tiene 4 sílabas. Mecánico, 4 sílabas, profe, Esdrújula. ¿cómo separo las palabras? Entonces, en la escuelita nosotros nos enseñaron a que cada palmada usted la iba separando. Claro, si no era hiato, ¿no? Porque si es hiato, entonces ahorita miramos qué es, si es una palabra, si es una vocal abierta y cerrada, entonces si se une esa vocal abierta y cerrada dentro de una sílaba, entonces forma un hiato, entonces no lo puedo contar como 2 sílabas diferentes, sino una sílaba. Pero ahorita vamos a mirar eso, pero por el momento vamos a hacerlo de esta manera. Mecánico, entonces es una palabra sobre esdrújula, y como es sobre esdrújula, ¿qué decía la regla? La anterior a la antepenúltima. Sí, La tilde. no, esdrújula, perdón, esta es la sobre esdrújula. Sí, Entonces si es esdrújula, todas llevan tilde, ¿cierto? Entonces, como es esdrújula, ya sé que es esdrújula la palabra. ¿Por qué? Profesor, porque tiene 4 sílabas. No, es porque el acento va en la antepenúltima sílaba. Es por eso. Eso, y como sé que es esdrújula, entonces ya sé que lleva tilde. Entonces, esas palabras sería una esdrújula. Lléveselo. Sí, es sobre esdrújula. Entonces empieza a mirar. Ah, profe, mire, hay 1, 2, 3, está acá, entonces está en la anterior a la antepenúltima, entonces es una palabra sobre esdrújula. Balón. Tilde en la O, palabra aguda. Aguda. Una palabra aguda y termina en N. Cantaró. Cántaro. Entonces, esdrújula. Claro, entonces es una palabra esdrújula y por ser esdrújula lleva tilde. Y facilito, ¿sí? Breve, o sea, ya me acordé cómo es que íbamos a poner las palabras. Sí, señor, sí, profe. El texto argumentativo, donde qué es, entonces esas ya habíamos hablado de él. Es aquel en el que el autor tiene como objetivo, pues, transmitir y esto desde una perspectiva subjetiva sobre un tema o una serie de temas específicos, pero esa subjetividad la voy a colocar siempre en función de mis argumentos y mi propio punto de vista lo voy a colocar en el cierre o en la conclusión de mi tesis, ¿sí? Para darle como fuerza a esa tesis, entonces empiezo a utilizar argumentos de autoridad o citas de autoridad en donde de una u otra manera tenemos que pues dar la veracidad de mi texto argumentativo como tal. Pues este es un video que el profe nos explica, pero más adelante lo miraremos. Dice que además de los recursos de los textos argumentativos, tienen que ser pues expositivos, no tan detallados, pero sí tengo que exponer la idea como tal que voy a brindarle al lector, que esa idea sea clara y pertinente, ¿sí? Que no vaya a tener palabras pues en donde el lector se pueda enredar porque pues de una u otra manera no conoce el contexto, y pues tratemos de hacer que ese contexto sea nacional y no tanto local, sino pues que sea nacional. También que los textos sean narrativos y retóricos. ¿Listo? Y pues que sean de manera formales, que pues potencien la percepción y esa interpretación que el lector me le puede dar a mi texto y a mi construcción como tal. Entonces, solo
El texto argumentativo tiene pues los fines persuasivos que nos explicaba el compañero, que siempre pues busca convencer al lector de ese punto de vista que yo tengo, ¿cierto? O darles los argumentos pertinentes para que de una u otra manera él respete mi punto de vista. Y pues si lo puedo hacer, hacerle cambiar su perspectiva de ese tema en específico. Construyo